Así que hay que mantener el cuerpo alegre, ¿verdad que sí? Siempre aclamando al Señor, manteniendo ese espíritu firme en el Señor. Por lo tanto, recibo que el Espíritu Santo de Dios está sobre mí. Amén. Padre nuestro que estás en nosotros, santificado es su nombre. Vino a nosotros su reino. Se hace su voluntad en la tierra como en el cielo. Gracias por el pan de cada día. Gracias por perdonar nuestras ofensas. Gracias por enseñarnos a perdonar y amar a los que nos ofenden. Gracias por no dejarnos caer en tentación. Y gracias por tu ángel que acampa en nuestra morada y nos libra de todo mal. Amén. Abba Padre. Gracias Dios por tu don inefable. Hoy hablamos un tema bien importante. Los ministros. El escogido. El escogido es probado para ser glorificado. Es probado. Hace 200 años aproximadamente después del Éxodo, o sea, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, llegó David, hijo de Isaí, y defendió al pueblo de la invasión de los filisteos, matando a Goliat, hombre de la tribu de los gigantes, con una altura aproximadamente de 3 metros de alto. Teniendo David apenas la edad de un joven, lo mató con su honda, con una resoltera, y lo decapitó con la propia espada filistea que tenía Goliat. David mató a Goliat, ya que el rey de Israel, en ese entonces llamado Saúl, no tuvo el valor de contrarrestarle. Es muy importante recordar que David, cuidando las ovejas de su padre, aconteció que un león llegó a devorarla, y él, luchando contra el león por sus ovejas, logró matarle, entendiendo que siendo el león mucho más grande que el joven, Dios le había entregado la vida del león en sus manos para que le matara. Este acontecimiento pudo ayudar a aumentar el valor y la fe de David para luchar contra el filisteo gigante, sabiendo que poderoso es Dios para entregárselo en sus manos. Y la amada, de la misma manera, el Dios es poderoso. Ese es el Dios al cual servimos. amén. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El Dios que se manifestó en carne y que se manifiesta ahora en la resurrección de su Hijo, Jesucristo, en el cual el cuerpo que somos nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Abba Padre. Abba Padre. Fueron 200 años que los israelitas no tuvieron donde vivir con terreno propio, pues aun cuando Dios le había prometido a Abraham la tierra por heredad, no había sido aún establecido un documento que diera por hecho que toda esa tierra pertenecía a Israel, el cual es Jacob, descendiente de Abraham, por medio de Isaac. Así que 200 años después del Éxodo, llega David, que derrota a los filisteos, dándole casa a los israelitas, y heredando Salomón, construye el templo de Dios, donde estaba el tesoro más valioso para los israelitas y todos los religiosos de la tierra, el arca de los decretos. Teniendo por primera vez hasta ahora Israel casa sobre la tierra, pues antes de esto eran extranjeros en sus propias tierras, pero por donde pisaron fueron dejando su huella, o sea, su calzada, para heredarlo. Así que nuestros antepasados sufrieron mucho, aun cuando Dios se manifestaba por medio del arca de los decretos, hablándoles a los sumos sacerdotes para la obediencia de su pueblo. Así también ahora, pues todos ellos, los de antes, fueron probados: Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Zacarías, Malaquías, Amós, Ageo, etc., hasta Jesús, el autor y consumador de todo,
Luego, cuando se le aparece al apóstol Pablo, quien nos explica el apóstol Lucas, por el testimonio de Ananías en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 9, en el versículo 16, dice, el Señor, ¿dice quién? El Señor. Porque yo le mostraré, hablando de Pablo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿De qué estamos hablando? El escogido es probado para ser glorificado. Así que todo el que es ministro escogido por Dios padece por el nombre de Cristo. ¿Usted está oyendo, amada? Como está escrito en Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, el escogido es probado para ser glorificado. Como está escrito en el libro de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 7 al 11. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice el apóstol Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero del primer Adán, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿A quién le rogó Pablo? Al Señor. Que lo quite de mí. Y me ha dicho, ¿quién le respondió? Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré yo también, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, o sea, esta gracia. Por lo cual, por amor a Cristo, ¿por amor a quién? A Cristo. Me gozo en las debilidades. Esto es una demostración de amor a Cristo, gozarse en las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, ¿en qué? En Necesidades. En persecuciones, Persecución. en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, le dice Pablo. Pues yo debía ser alabado por vosotros, dice Pablo como escogido de Dios. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Yo también. Yo no he sido menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. ¿Ven? Dios no hace acepción de personas. Así que aquellos grandes apóstoles no son más que yo, aunque yo tampoco soy más que ellos, o me considero más que ellos. Pues nada soy yo tampoco. Primera los Corintios 3, 5 al 10. Pero vosotros tenéis de qué alabar con el Señor y a los que Dios respeta, que ha dado a vosotros sabiduría de lo alto, predestinada, como está escrito en Daniel capítulo 12 en el versículo 1. Y en Primera los Corintios capítulo 2 del 6 al 16. Me he hecho un... Primera los Corintios capítulo 3, 5 al 10. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno ha concedido el Señor. De la misma manera que es Auspicio, que es Miguel, que es José, que es Gustavo Castellano. Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios. De la misma manera, Auspicio plantó, yo he regado, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Abba, Padre.